Tenemos que preguntarnos cuál podría ser el peor mal que puede venir a nuestras iglesias. Hubo una persona que dijo que el fuerte pregón se iba a detener y que Cristo no iba a venir hasta que hiciéramos algo. Es un hecho que nuestros ministros son muy lentos para convertirse en reformadores pro salud. Y déjenme decirles que hoy, quizá no solo los ministros, pero los laicos, somos lentos para convertirnos en reformadores pro salud. Él fue uno de los líderes que aceptó el mensaje de la justificación por la fe. Ella dijo que después de la reunión de ¿qué? Minneapolis, el doctor Kellogg era un hombre convertido y todos lo sabíamos. No era profeta, pero tenía razón. ¿Por qué? Porque él entendía muy bien el mensaje de la justificación por la fe y entendía muy bien que la manera de predicar ese mensaje era a través de una revelación de Jesucristo. Y como la señora White nos dijo, yo no sé de una mejor manera de revelar a Jesucristo que por medio de la obra médico-misionera. Listo, pues bueno, muy buenos días otra vez, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con la tercera y última parte del estudio que estamos haciendo en relación a 1888, el fuerte pregón y la gran prueba final. Y hoy vamos a estar concentrándonos un poquitito más en lo que es la obra médico-misionera, o también como se le conocía antes, la obra de benevolencia social, que como ya hemos estudiado a este punto, es una obra que se encuentra en Isaías 58 y que es una obra que todos nosotros, en cierto sentido, tenemos que hacer en el contexto donde estemos para que podamos realmente revelar la justicia de Cristo y de cierta manera poder predicar un evangelio por testimonio a las naciones, a los pueblos que obviamente perecen. Así que oremos para después hacer un resumen pequeñito de lo que estudiamos ayer y después entrar con lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer bastantes cosas, algunos reportes y citas que una vez más, como les dije ayer, tenemos que regresar a 1888 para entender un poquitito esto de la obra médico-misionera, cómo fue que se separó y estamos como estamos hoy y pues obviamente qué es lo que tenemos que hacer para que podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que oremos y empezamos con el tema. Muchas gracias, Señor, una vez más por esta mañana que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, a través de la conexión aquí digital, en Zoom o en YouTube, o donde las personas estén viendo esto, de poder compartir estas cosas con nosotros. Ayúdanos, Señor, como ya se oró, a poder estudiar, a poder estar firmes, a poder, Señor, compartir las cosas que tenemos que compartir. También, Señor, sigo orando por las peticiones de este grupo que se reúne fielmente a orar. Oro por cada una de las personas que están aquí y por las familias representadas. También oro, Señor, por la iglesia, por los líderes. Oramos, Señor, por el trabajo que tenemos que hacer y por las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas para que podamos no solo proclamar, pero también revelar la justicia de Cristo a un mundo que perece. Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Listo, entonces hagamos un repaso bien rapidito de lo que estudiamos ayer. Y pues bueno, no solo ayer, quizá también obviamente lo que hemos estado tratando de construir hasta desde el primer día, ¿verdad? Desde el lunes. Me parece que hoy es miércoles, sí. Dice que, estudiamos que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Hemos visto esa cita una y otra vez, porque es una cita, por así decirlo, relacionada a los eventos finales, ¿verdad? Y es una cita que vamos a también volver a leer hoy, pero es esa cita famosa, ¿verdad? Que nos dice que el fuerte pregón ya comenzó en la revelación de Jesucristo. Así que vimos que está conectado con el mensaje del tercer ángel. También vimos que el fuerte pregón está conectado con el mensaje del tercer ángel y es el resultado de eventos finales tales como la ley dominical, la lluvia tardía, etc. Así que el fuerte pregón, ya sea que es el resultado o está conectado con eventos finales, como vimos en la línea de tiempo ayer, ¿verdad? También estudiamos que si somos justificados, tenemos que hacer obras de amor, que esas obras purifican el alma. Ahora, estas no son obras huecas, estas no son obras de que los fariseos hacían, porque los fariseos hacían muchas buenas obras, pero ¿cómo hacían ellos? Dice la Biblia, ellos se golpeaban el pecho, oraban en las calles a alta voz para que los vieran.
¿verdad? Estas no son las obras que purifican el alma. No, las obras que purifican el alma son las obras básicamente que tienen que ver con una humildad, con un corazón contrito, ¿verdad? Y nosotros somos justificados, como bien leímos. Si somos justificados, es decir, no es que hacemos estas obras para ser justificados, no, ¿verdad? Déjenme hacer eso claro. Si somos ya justificados, si aceptamos la justificación de Cristo, si aceptamos el poder redentor, la gracia, la misericordia de Dios, si la aceptamos, eso se revela en obras de amor, ¿verdad? Y esas obras de amor también están purificando nuestra alma. Y recuerden, para los que son nuevos o para los que están viendo esto, tienen que ver todas las citas que leímos ayer, porque esto no lo digo yo, esto lo leímos directamente de la pluma inspirada. Así que esas obras purifican el alma. De hecho, vamos a leerla en esta presentación otra vez para tener el contexto correcto. Entonces, también leímos que esas obras purificadas, como la señora White citó ayer, se reflejan también, ¿verdad?, en Isaías 58. En Isaías 58, que es el capítulo de la obra médico-misionera. Dijimos que es el capítulo donde Elena de White ha citado más después de Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? También estudiamos que el mensaje de los tres ángeles se debe proclamar a gran voz y la gran prueba final viene en conexión con la obra médico-misionera. Así que no podemos hablar de eventos finales, no podemos hablar de la preparación final, no podemos hablar de eventos apocalípticos o que se describen en Daniel o en Apocalipsis si no consideramos la obra médico-misionera, si no consideramos qué es la obra médico-misionera, ¿verdad? También vimos que la revelación de Cristo es por medio de la obra médico-misionera en conexión con el ministerio. Y ahí disculpen los errores, traté de arreglar esto un poquito esta mañana, así que lo hice un poquito rápido, pero ahí tiene que haber un espacio en el ministerio. Vimos eso y la señora White nos dijo que ella no conoce una mejor forma de revelar a Cristo que la obra médico-misionera. Entonces, una vez más, estamos poniendo todas estas piezas juntas para entender. Obviamente tenemos que entender qué es la obra médico-misionera y vamos a tratar de entender eso un poquito más. También estudiamos ayer que en los últimos días no habría más obra ministerial más que la obra médica misionera. Y esa fue la cita que pusimos justo casi al final de la presentación ayer. Así que una vez más, si tenemos que predicar el evangelio en los últimos días, pero ella nos dice que no va a haber obra ministerial, solo obra médico-misionera. Déjenme decirles cómo vamos a predicar si no hacemos la obra médico-misionera, ¿verdad? Y pues bueno, usted podrá estar diciendo, bueno, Esteban, yo no estudié medicina, yo no soy doctor, yo no soy enfermero. Sí, está bien, pero también hablamos ayer que todos deberíamos formar parte de la obra médico-misionera, lo que significa que la obra médico-misionera no es solo exclusivamente para los profesionales de la salud. Cualquier persona puede hacer la obra médico-misionera y vamos a estudiar un poquito más en detalle qué eso es lo que significa, qué es lo que eso significa. Pero a este punto usted ya sabe que posiblemente la obra médico-misionera tiene que ver con ayudar al prójimo, no solo espiritualmente, pero mentalmente y también físicamente. ¿Okay? La obra médico-misionera, como dijimos ayer, se le llamaba más que todo la obra de beneficencia social, ¿verdad? Y la palabra beneficencia viene del latín bene, que significa hacer bien socialmente, pero también vamos a hablar que Satanás es inteligente y él nos va a llevar a extremos y él nos puede llevar a un extremo donde solo hacemos la obra de bien, solo hacemos la obra física sin presentar la obra religiosa. Así que tenemos que tener en cuenta eso porque desafortunadamente eso le pasó al personaje del cual vamos a hablar hoy, que es John Harvey Kellogg, al final, aunque al principio él estaba haciendo las cosas muy bien. También ayer leímos esta cita, que es una cita terrible. Es una cita que nos debería obviamente llevar en oración y tratar de entender y estudiar. Y por eso es que estoy haciendo estos temas, por eso es que me apasiona este tema, por eso es que estudio acerca de este tema. Mucho de eso tiene que ver con esta cita, ¿verdad? Porque ella nos dice que deseo deciros que cuando los ministros del Evangelio
y los obreros médicos misioneros no están unidos, se coloca sobre nuestras iglesias el peor mal que se puede concebir. Y esa es una cita interesante. Obviamente no tenemos mucho tiempo para quizá hablar o poder entender todo lo que ella está diciendo aquí, porque tampoco ella no dice cuál es ese peor mal. Tenemos que preguntarnos cuál podría ser el peor mal que puede venir a nuestras iglesias. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente la obra ministerial y los obreros médicos misioneros están unidos? ¿Qué es lo que ella quiere decir con la obra ministerial? ¿Quiénes son los obreros médicos? Todo esto nos va a ayudar, todo esto vamos a poder entenderlo mejor cuando una vez más vamos a la historia. Y en esta presentación vamos a ir de vuelta a la historia. Vamos a tratar de entender qué significa la obra ministerial, qué significa los obreros médicos misioneros. Vamos a tratar de entender por qué ella dijo esto, porque estaban desunidos. La pregunta es, ¿continúan desunidos hoy? Sí. Usted podría decir, pues bueno, Esteban, pero tenemos hospitales. Muchos de nuestros miembros son doctores, estudian medicina, son enfermeros. Pero sí, era así como tenía que ser. Porque todos deberían ser obreros médicos misioneros. ¿Somos todos obreros médicos misioneros? Entonces la pregunta es, ¿estamos aún separados? Y si es así, significa que en nuestras iglesias va a haber el peor mal. Y una vez más, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es el peor mal? Ella no dice qué es el peor mal. Podríamos especular, pero y cualquier persona podría tener su punto de vista. Pero lo que sí podemos decir es que no hay peor mal que lo peor. En inglés, realmente, como ella escribió, dice the worst evil, ¿verdad? Ustedes saben que en inglés tenemos worse, the worst, entonces como better, the best. Entonces, definitivamente no hay peor mal que el peor mal. Así que hay males que son bien graves, hay males que son muy graves, hay males que son terriblemente graves, pero no hay mal que el peor mal. No existe eso. Entonces, esto es una cita que realmente nos debería llevar a estudiar y a orar, porque definitivamente no queremos que el peor mal venga en nuestras iglesias, y de esta manera tenemos que hacerlo mejor para que esta obra sea unida. Ok, entonces, para entender esto, como les dije, vamos a ir de vuelta al pasado, y para poner en perspectiva, ustedes tienen aquí una línea de tiempo que les voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver ahí. Y en esta línea de tiempo hemos estudiado que en 1888, esta parte aquí de abajo, hemos estudiado que la famosa conferencia de Minneapolis se llevó a cabo. Y fue ahí en verano, en spring, me parece, en primavera, al inicio del año, donde Waggoner y Jones presentaron este precioso mensaje de la justificación por la fe, que en primera instancia fue rechazado por los líderes. ¿Okay? Hay un detalle ahí que nosotros no habíamos hablado, vamos a hablar en esta presentación, obviamente, y es que en esta conferencia también, esta persona famosa de la cual vamos a hablar, había sido convertida. Vamos a hablar de eso un momento. ¿Okay? También vimos que en 1888, o justito después de la conferencia, obviamente Elena de White y Jones y otros, Waggoner, al ver que los líderes habían rechazado este precioso mensaje, ellos decidieron ir de iglesia en iglesia y predicar este mensaje. ¿Okay? En 1888 al final y 1889 al inicio del año, vimos que Jones se presentó al gobierno de los Estados Unidos para, obviamente, oponer las leyes dominicales que se querían implantar nacionalmente. ¿Okay? Al final de 1888, al inicio de 1889 y durante la final de esa década y al inicio de los 1990, se reportó un reavivamiento en muchas iglesias por causa de este mensaje maravilloso de la justificación por la fe, ¿verdad? En 1892, en febrero, se publicó el planeamiento para las bandas de ayuda cristiana. De esto vamos a hablar hoy. Ya tenemos dos conceptos aquí. Ya tenemos el de Kellogg. Ya estamos agregando más detalles, ¿verdad? A nuestro rompecabezas. Después, el 15 de noviembre, se ponen en marcha los planes de la ayuda de las bandas de ayuda cristiana, ¿verdad? Que para decirles, se empezó a llamar después, en los 1900, obra médico misionera.
¿Ok? Eso está pasando aquí. ¿Ven cómo todo está conectado? Ahora, en el mismo año, unos días después de que se llevó unos cuantos días después, Elena de White escribe que el fuerte pregón ya había comenzado. La cita que hemos estudiado en todas las presentaciones. ¿Ok? Y en 1893, ¿verdad? Unos cuantos meses después de lo que Elena de White escribió y unos cuantos meses después de que todos los líderes leyeran la famosa cita y se alarmaran. ¡Wow! El fuerte pregón ha comenzado. La ley dominical viene. El derramamiento de la lluvia tardía viene. Tenemos que prepararnos porque Cristo va a venir a la tierra. Todos los líderes estaban con esa idea. Así que la siguiente conferencia general, para muchos de ellos podría ser la última conferencia general. Vamos a ver qué fue lo que ellos dijeron ahí. Porque A.T. Jones y muchas otras personas vinieron ya preparados para irse al cielo. ¿Por qué? En unos cuantos meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fuerte pregón, la sierva del Señor había dicho, el fuerte pregón había comenzado. Así que vamos a ver qué fue lo que se dijo en 1893, porque hubo una persona que dijo en esa conferencia que el fuerte pregón se iba a detener. Hubo una persona que dijo que el fuerte pregón se iba a detener y que Cristo no iba a venir hasta que hiciéramos algo. Y déjenme decirles, esa persona no era profeta. Pero viendo ya 100 años después de todo esto, déjenme decirle que esa persona tenía mucha razón, porque el fuerte pregón se detuvo. Ya son 100 años, más de 100 años de que esa declaración se hizo en el 22 de noviembre de 1892. Así que vamos a ver, por lo menos en resumen, qué fue lo que pasó en esa conferencia, porque también es bien importante. Y vamos a entender, obviamente, todo este conflicto. Así que, pues bueno, ustedes ya saben quién es esta persona famosa a la cual vamos a hablar, la introducimos ayer, y su nombre es John Harvey Kellogg, la persona más famosa que la Iglesia Adventista jamás ha tenido en su historia, básicamente, desde 1863, que fue publicada, más famosa que William Miller, más famosa que Joseph Bates, más famosa que John Andrews, más famosa que James White, ¿verdad? Es la persona que ha tenido mayor alcance de la Iglesia Adventista, aparte de John Tyndall, ¿verdad? Así que John Harvey Kellogg, algunos de ustedes lo conocerán, él fue el nombre principal en el tema de la apostasía alfa. Y yo sé que el tema de la apostasía omega es un tema, ¿verdad?, que también genera bastante interés. Yo he predicado tengo un tema en el canal también de la apostasía omega explicando un poquitito acerca de eso, aunque Elena de White no nos dice qué es, pero por lo menos nos da detalles de lo que podría ser comparándola con la apostasía alfa, del cual Kellogg era un protagonista importante, ¿ok? Así que Kellogg, el nombre está ahí. Kellogg es conocido por los cereales de Kellogg's, ¿verdad? Fue él básicamente el que los inventó, pero fue su hermano el que hizo la compañía. Hoy la industria de Kellogg's o los cereales de Kellogg's no representan absolutamente nada de lo que tenían que ser o de lo que eran al principio, porque estaban supuestos a ser bien saludables y bien integrales. Hoy no son nada de esos. Kellogg también, aunque ustedes no lo crean, creció, ¿verdad? Fue mentoreado, si es una palabra en español, o fue instruido por Elena de White y James White. Kellogg entendía el mensaje de la justificación por la fe antes de la conferencia de Minneapolis, pero en la conferencia de Minneapolis pudo entenderlo de una manera práctica. Él fue uno de los líderes que aceptó el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, Kellogg no era un pastor. Kellogg, por así decirlo, no trabajaba como un ministerial, como un pastor, como un ministerio, un minister, ¿verdad? Dicen en inglés, como un pastor, ¿verdad? Él era un doctor que trabajaba en la rama en la otra rama de la iglesia, que era la rama de salud. Él era el superintendente, o básicamente diríamos hoy el jefe, el líder del sanatorio más grande y el único en ese momento que la iglesia tenía, que se llamaba el sanatorio de Battle Creek, ¿verdad? Kellogg era una persona muy determinada. Kellogg podría llegar a ser hasta controlador, era un excelente administrador, era uno o el mejor doctor del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la señora White, lo vamos a leer pronto. También Kellogg era una persona que le gustaba ayudar mucho. Kellogg era una persona que adoptó muchos niños, ¿verdad? Y pagó la universidad de más de 45 jóvenes para que fueran a la universidad. Era una persona que le gustaba hacer el bien a las demás personas. Era una persona que se deleitaba en la beneficencia,
de las demás personas. Le gustaba hacer el bien. Kellogg era una persona muy inteligente. Escribió muchos libros, entendía varios idiomas y de hecho hay un museo en Battle Creek, Michigan, para los que quizá han ido por allá. Yo he tenido la oportunidad de estar allá 3 veces, pero bueno, no puse ninguna foto porque por si no tenemos tanto tiempo. Pero Kellogg inventó muchas máquinas, escribió muchos libros y obviamente hizo bastantes descubrimientos en relación a la medicina en el tiempo atrás, ¿verdad? Que son hasta bien, que son de última generación hasta los días de hoy, ¿verdad? Kellogg fue una persona que impulsó bastante la hidroterapia, que son tratamientos de agua que se hacen en muchos de los sanatorios adventistas, que son bien efectivos, pero simples para restaurar la salud. Así que ese era Kellogg. Y como les dije, Kellogg también era una persona convertida y era una persona que era el mejor doctor del mundo. Déjenme se los muestro aquí. No lo digo yo. La señora White dice en una carta escrita en 1899, y por eso es que ustedes vean las fechas que tengo por aquí, porque aquí puse las fechas para que no se pierdan. Recuerden, estamos yendo a la historia. Y en 1888 Kellogg era un hombre convertido. ¿Okay? Traté de hacer la presentación lo más intuitiva o lo más fácil de entender posible, porque yo sé que muchas veces historia y fechas nos pueden confundir un poco. Pero miren lo que dijo la señora White en una carta. Esta carta fue escrita al mismo John Harvey Kellogg en 1899. Dice: mi querido hermano, como yo le he escrito antes, sé que el Señor le ha colocado en una posición de mucha responsabilidad. Noten lo que ella dice: siendo usted el más grande médico de este mundo. ¡Wow! Imagínense, ser el mejor médico. Hay tantas historias que les podría contar de Kellogg, pero no tenemos tiempo. Pero Kellogg era una persona que hasta la forma en la que hacía cirugía, ¿verdad? Era perfecto, especialmente en ese tiempo donde había mucho descubrimiento de salud. Kellogg era una persona que amaba el espíritu de profecía, que amaba a Elena de White. Como les dije, él creció por unos cuantos años con Elena de White, fue mentor, trabajó con James White en la Review and Herald. Cuando decimos James White, en español se dice... se dice Jaime White, ¿verdad? El esposo de Elena de White. Entonces, Kellogg realmente amaba, ¿verdad? A Elena de White, amaba a la familia y era una persona que un día le preguntaron: Dr. Kellogg, recuerden, él era muy famoso, ¿por qué es que usted no comete tantos errores en la medicina como otros doctores lo hacen? Y él dijo: pues bueno, yo espero cuando hay una cosa nueva en la medicina, cuando hay una tecnología nueva, cuando hay una tendencia nueva en la medicina, yo siempre espero para ver qué es lo que Elena de White va a decir. Si ella lo apoya, yo lo introduzco a mi práctica, lo estudio y lo implemento. Si ella no lo apoyo, me alejo de eso. Kellogg era un hombre muy sabio, porque escuchaba la voz de Dios a través de su profeta. Yo creo que es una buena recomendación para todos nosotros. Recuérdense, el espíritu de profecía no reemplaza la Biblia, la expande para que la podamos entender mejor y podamos amar más a Jesús, porque la vida eterna en San Juan 17:3, el mismo Jesús nos dice, es conocer a Jesús y tenemos que hacer todo lo posible para conocerle mejor. Y el espíritu de profecía básicamente es como una lupa que hace que la Biblia sea mucho más fácil de entender y por ende entendamos a Jesús y le amemos más y obtengamos la vida eterna, porque Él lo dijo: esta es la vida eterna, que me conozcan, bueno, que te conozcan a ti, dijo Jesús, al único Dios verdadero y al Hijo al cual has enviado. Así que Kellogg era así, y por eso era que era sabio, por eso era que era el médico más grande de este mundo. En inglés ella dice our world, pero yo by the way, dicho sea paso, esta cita yo la traduje, no está en español, pero una vez más ustedes pueden ir ahí a la página web, leerla en inglés, traducirla con Google Translator para los que, yo sé que muchos de ustedes hablan inglés, ¿verdad? Pero eso está ahí. Muchas de estas citas yo las traduje en español con Google Translator, pero ahí tienen la fuente de todas. Entonces ella dice que él era el médico más grande de nuestro mundo, ¿verdad? Yo lo traduje de este mundo, me parece que suena mejor. Dice que un hombre a quien el Señor le ha dado entendimiento y conocimiento para que pueda hacer, noten, justicia y juicio, y noten, revelar el verdadero espíritu misionero en la institución que debe representar la verdad en contraste con el error. Como ya les dije, Kellogg era el líder de la institución más grande,
más conocida y más famosa, que se llamaba Battle Creek. En esa institución fueron de la realeza de Inglaterra. En esa institución, en ese sanatorio, en esa clínica, en ese hospital, como le quiera llamar hoy, en ese centro de salud, fueron personas de la presidencia. Fueron John Harvey Kellogg, era muy amigo de Thomas Alva Edison, ¿verdad? Y algunas de sus máquinas que él inventó para desintoxicar el cuerpo tenían los bulbs, tenían las luces de Thomas Alva Edison que él personalmente le dio. Una de sus máquinas estuvo en el Titanic, así que Kellogg, que se hundió, Kellogg era una persona realmente bastante conocida. Ella también dijo esto con respecto a Kellogg. Ella dijo que después de la reunión de ¿qué? Minneapolis, el doctor Kellogg era un hombre convertido. Bien interesante, era un hombre convertido y todos lo sabíamos. Pudimos ver el poder transformador de Dios que estaba obrando en su corazón y en su vida. Esto ella lo escribió un tiempito después, en 1903, cuando Kellogg ya estaba, por así decirlo, portándose mal. Cuando Kellogg ya estaba, por así decirlo, entrando, o más bien ya full, en la apostasía. Cuando Kellogg tenía estas ideas del panteísmo y de quién es Dios, pero vamos a tratar de entender un poquito eso. Aquí en 1903 ya Kellogg, por así decirlo, era el Kellogg malo, si podríamos decirlo así. Por ahí de los 1888, 1895, 1896, Kellogg era el Kellogg bueno. ¿Ok? Entonces tenemos dos etapas de Kellogg. El Kellogg bueno que estaba haciendo la obra de Dios, el Kellogg bueno que tenía sabiduría y entendimiento, el Kellogg bueno que tenía, obviamente, que era el mejor médico del mundo, al cual Dios le había dado sabiduría y juicio, entendimiento para hacer justicia y juicio, ¿verdad? Pero obviamente también sabemos que Kellogg desafortunadamente abandonó eso, abandonó el espíritu de profecía y trató de, obviamente, inclusive arrebatar la iglesia completa y controlarla. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones. Y aquí lo que Ellen White está diciendo a todos los líderes en la conferencia general, porque eso es lo que significa, y esta cita también está solo en inglés. Eso cuando ellos iban a la conferencia general, ella escribía o hablaba y eso se grababa. Y así es como tenemos estas citas, por así decirlo. Y ella le dijo a los líderes y todos los que estaban en esa conferencia general que Kellogg era un hombre transformado. Obviamente todo el mundo está hablando de Kellogg, de lo malo que estaba haciendo, pero ella dice, no, espérense. Back en el pasado. Kellogg en 1888, en ese tiempo, Kellogg era un hombre convertido. Y ella, es muy interesante lo que ella dice aquí. Y nosotros lo sabíamos. Nosotros lo sabíamos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo saben ustedes que un hombre es convertido? Porque ustedes me pueden escuchar a mí hablar bonito, predicar bien. Pero si ustedes vienen a mi casa y ven que yo trato mal a mi esposa, a mis hijos, ustedes van a decir, Esteban realmente no está convertido. Esteban quizás es un hombre falso, es hipócrita. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos convertidos? Bueno, la señora White nos lo deja más o menos dejar ver en esta cita. Ella dice que todos lo sabíamos. Ella dice, pudimos ver el poder transformador de Dios. Qué interesante. Entonces ellos pudieron ver. Había algo que Kellogg estaba haciendo que ellos pudieron ver, que sabían que era convertido. Ahora déjenme decirles, Kellogg no entró a la iglesia en 1888, ni tampoco en 1880. No, Kellogg de hecho ya era el líder y el director del sanatorio de Battle Creek en 1888, ¿verdad? Ya era un líder destacado, ya participaba en las conferencias generales. Para 1888 algo tuvo que pasar que las personas dijeron que Kellogg era un hombre convertido. Ahora, como les digo, nosotros podemos ir a la iglesia, podemos dar diezmo, podemos guardar el sábado, pero ¿cómo sabe uno que realmente está convertido? Kellogg hacía todo eso. Kellogg no era que iba a bares, Kellogg no era que trataba mal a su esposa, Kellogg no era que decía malas palabras. No, él iba a la iglesia, guardaba el sábado, era líder, era uno de la institución más grande de la iglesia adventista, el sanatorio. Kellogg hacía todo eso. Pero fue hasta en 1888 que curiosamente Ellen White dice, él era un hombre convertido. Después, no antes, no durante, después de la reunión de Minneapolis, el doctor Kellogg era un hombre convertido. La pregunta es, ¿cómo sabemos que un hombre es convertido? Pues bueno, la cita que leímos ayer quizá nos ayude a entender. Un hombre o una mujer, una persona es convertida cuando su fe obra. Cuando su fe es activa, cuando de su fe brota y florece cosechas de precioso fruto.
¿Se recuerdan? Esta cita la leímos ayer. Quizá este es un buen indicio que nos ayuda a entender qué era lo que estaba pasando con Kellogg después de 1888 y por qué los líderes y Elena de White supieron que a su participación había reavivado su vida, su participación en la conferencia de 1888. Entonces Kellogg iba a la iglesia, Kellogg predicaba, Kellogg era un líder, pero cuando escuchó los sermones de la justificación por la fe, eso le llevó a hacer algo. Esa fe produjo frutos. Esa fe fue revelada. Esa fe fue visible. Y ahora todos podían decir que lo que es un hombre convertido. Y lo sabíamos. La pregunta es entonces que tenemos que hacernos. ¿Qué eran las obras que Kellogg estaba haciendo después de 1888? ¿Ok? Pues bueno, spoiler alert, como dicen, tienen que ver con Isaías 58. ¿Ok? Así que por lo menos por ahora entendemos que Kellogg era un hombre convertido. ¿Qué fue lo que hizo? Se los voy a dejar aquí bien rapidito en resumido porque obviamente con el tiempo que tenemos no podemos ir en detalle con todo lo que tenemos, pero con todo lo que está escrito. Pero recuerden, todos estos detalles están en el libro Disoso. Disoso, y ustedes pueden entender todito en detalle con microscopio, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero en 1890, Kellogg, justo, recuérdense, ahí está la conferencia, ¿verdad? Déjenme, aquí está, no se lo olviden. Estamos en 1888, ahí fue la conferencia de Minneapolis y ahí fue que Kellogg fue convertido y todos lo sabían. Bueno, ¿qué fue lo que Kellogg hizo después? En 1890, 2 años después de la conferencia, él quiso abrir un orfanato porque se dio cuenta que la iglesia no tenía orfanatos para niños. Quiso abrir un orfanato. ¿Qué son estas? Obras de beneficencia social, obras buenas. En 1889, un año antes, Kellogg viajó a Nueva York, y ahí él vio un centro que ayudaba a personas que estaban en la calle, a personas indigentes. Y él tuvo el deseo de abrir un centro especial que se empezó a llamar un City Mission, o en español se llama un centro de influencia. ¿Okay? En las ciudades que pudiera ayudar a personas necesitadas. Él logró abrir eso tiempo después, pero fue en 1889 donde él tuvo esta idea, donde él vio cómo se hacía en Nueva York, y dijo, me gustaría abrir algo de esto en Chicago, donde pueda ayudar a las personas. Entonces estamos viendo los frutos de una fe que purifica el alma. Bien interesante. Ahora, la tercera cosa que Kellogg hizo, recuérdese, no es la que podía hacer. Él estaba ayudando a su manera personal, estaba ayudando a muchos niños, estaba adoptando niños a manera personal, pero esto es lo interesante. Él estaba haciendo todo esto a manera institucional, organizada y sistemáticamente. No era solo él ayudando a las personas, no, ahora es a través de la organización que está activando a sus trabajadores en Battle Creek, en el sanatorio, para ayudar a las personas. Interesante. Ahora, en 1892, él estableció algo que se llamaban las bandas de ayuda cristiana. Lo vimos en nuestra línea de tiempo. ¿Qué eran esas bandas de ayuda cristiana? Pues bueno, aquí hay un pequeñito reporte que básicamente nos va a explicar un poquitito qué era eso. Ahora, este reporte no soy yo que lo escribí. Este reporte vino del mismo Kellogg y fue publicado en el The Medical Missionary, ¿verdad? Que era básicamente la casa publicadora que tenía el sanatorio de Battle Creek, y esto fue publicado marzo o en abril de 1893. Y eso es un resumen de lo que había pasado antes en 1892, ¿verdad? Porque recuérdense, muchas cosas de las que leemos dice, pero las fechas no calzan. Sí, porque ellos están contando lo que pasó antes, ¿ok? Lo que pasó antes. En el mismo resumen que fue dado en 1893, nos dice que esto pasó un año antes. Miren lo que dice el reporte. Dice, una pequeña reunión de ayudantes del sanatorio, ¿ok?, presidida por el doctor Kellogg, se convocó a las 8 de la noche el 15 de noviembre de 1892. Ok, entonces yo les dije que este reporte Kellogg lo había escrito. Realmente no fue así. Este fue un reporte de lo que estaba pasando de las bandas de ayuda. Y ellos están diciendo aquí que esto pasó el 15 de noviembre en 1892. Ok, para que no se les confunda la fecha.
Y esta pequeña reunión quería ver o considerar el tema de la obra de ayuda cristiana. El doctor Kellogg habló del bien que podría hacer un grupo de trabajadores así, al buscar a aquellos en la ciudad que no podían cuidar de sí mismos, a proporcionarles en la medida de lo posible alimentos, ropas y otras cosas que necesitaran, y ayudarles en todos los sentidos para que lograran valorar más la vida y supieran cómo cuidar de sí mismos y de sus hijos. Este fue el comienzo del proyecto, noten muy bien esa palabrita, organizado, de las bandas de ayuda cristiana. Y esto es bien interesante porque encontramos que en 1892 ya Kellogg implementó estas bandas. ¿Y qué eran lo que eran? Estas bandas eran básicamente trabajadores del sanatorio de Battle Creek. Ustedes pueden ver una foto ahí atrás del sanatorio, quizá no se pueda apreciar mucho, pero eso es una foto del sanatorio que en ese momento era massive, grande, era gigante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Kellogg empezó a implementar esto, y wow, el tiempo avanza bastante, pero para decirles, la idea era que trabajadores, enfermeros, doctores, personas que trabajaban en el sanatorio pudieran sacar un tiempito e ir a ayudar a las personas en las comunidades, trayendo cosas que necesitaban, trayendo cosas que eran importantes para ellos. Eso era como se le conocía como la obra de beneficencia social, hacer el bien en la comunidad. Pero como la mayoría de las personas que lo hacían eran trabajadoras del Battle Creek, lo empezaron a llamar la obra médico misionera. ¿Por qué? Porque eran los médicos, eran los enfermeros que lo hacían, eran trabajadoras de Battle Creek. Usted podrá estar diciendo, Esteban, qué interesante, ¿y por qué los ministeriales, por qué los pastores, por qué los líderes no lo hacían? Ya vamos a llegar ahí. El problema es que el tiempo está avanzando rápido, ¿verdad? Y yo voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, eso es lo importante. Esto eran las bandas de ayudas que Kellogg estableció unos tiempitos un tiempito después de Minneapolis, ¿verdad? Y por eso es que todos los líderes sabían que Kellogg era convertido. Como hablamos ayer, unos cuantos días después, el 22 de noviembre, Elena de White escribe esto, ¿verdad? Elena de White escribe, el fuerte pregón había comenzado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? Pues bueno, sí, habían agitaciones de leyes dominicales, había un relevamiento de la justicia de Cristo, pero no solo eso, obviamente por el mensaje de la justificación por la fe, pero había una exposición, había una demostración, no personal, pero institucional, organizada y sistemática de la justicia de Cristo, que tiene que ver una vez más, que tiene que ver en una fe que da frutos. Una vez más, es cierto, el mensaje de la justificación por la fe, un reavivamiento, las personas estaban entendiendo eso, pero también institucionalmente, organizadamente y sistemáticamente, alguien, Kellogg en este caso, estaba practicando la justicia de Cristo. Y era visible para todo el mundo. Por eso es que, como ella dice, es en la revelación de la justicia de Cristo. Y por eso es que muchas personas creen que esta cita o esta declaración está conectada con todo lo que estaba pasando, especialmente la demostración de hacer bien al prójimo, la demostración de la obra médico-misionera. Ahora, usted va a decir, ¿por qué eso? Porque lo que pasó fue que estas ayudas pararon. Y cuando estas ayudas pararon, o cuando estas ayudas no se, por así decirlo, no se aprobaron o no se no fueron famosas entre muchos de los líderes que no querían practicar esta obra, entonces el fuerte pregón bajó. Hoy todavía conocemos del mensaje de la justificación por la fe. De hecho, es más predicado que nunca antes. Tenemos libros por todo lado. La gente lo entiende, la gente lo predica, la gente lo habla. Pero la pregunta es, ¿lo demostramos? ¿Y cuál es la mejor manera de demostrar? La señora White nos lo dijo. No conozco ninguna otra más que la obra médico-misionera. El tiempo avanza y para este punto ustedes ya saben que cuando hablamos de la obra médico-misionera se origina aquí. Se origina en ayudar al prójimo, no solo dándole estudios bíblicos, pero ayudar al prójimo de una manera física y ayudar al prójimo de una manera mental. Si usted va a una casa a dar estudios bíblicos a una persona y la persona tiene dolor de cabeza, ¿qué va a hacer?
¿Le puede ayudar? No. Si la persona está pasando por depresión, ¿qué va a hacer? ¿La puede escuchar? Posiblemente no. No, Esteban, lo único que yo sé hacer es dar estudios bíblicos. Entonces déjenme decirles, necesitamos preparación. Porque para que la obra pueda terminar, necesitamos todos ser médicos misioneros. Y médico misionero no significa tener un doctorado. Médico misionero no significa saber hacer cirugías. Médico misionero simple y sencillamente significa satisfacer, poder ministrar las necesidades físicas, mentales y espirituales de las personas. Muchos de nosotros sabemos cómo explicar la Biblia. Muchos de nosotros podemos escuchar a las personas cuando están en depresión, abrazarlos y estar con ellos ahí. Pero no muchos de nosotros sabemos cómo ayudar sus problemas físicos. Y también tenemos que tener cuidados porque Satanás nos puede llevar a un extremo como llevó a Kellogg y enfocarnos también solo en dar tratamientos y no llevar a la persona a Jesús. Pero es un balance completo donde tenemos que ministrar a la persona holísticamente, completamente, física, mental y espiritual. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos esos. Como el tiempo se nos acaba rápido. Y déjenme y les cuento qué fue lo que pasó en la Conferencia General de 1893. Lo que pasó allá fue bien interesante. Y lo que vamos a hacer, eso es una foto solo que demuestra, no hay foto realmente de la Conferencia General. Pero para saber el contexto de lo que estaba pasando, nosotros tenemos que entender el conflicto que había entre Kellogg y los ministerios. Porque ustedes se van a dar cuenta de cuando hablamos de la obra médico-misionera, estamos hablando especialmente de algo que muchas veces toca en el nervio de algunas personas, y es el mensaje de la salud. Déjenme decirles ahorita mismo, sin leer muchas citas, que si nosotros no aceptamos el mensaje de la salud y si no lo practicamos, no podemos hacer obra médico-misionera. Y si no podemos hacer obra médico-misionera, no podemos obviamente aplicar Isaías 58. Y como ya estamos viendo, el mensaje de Isaías 58 y la obra de beneficencia social o la obra médico-misionera está conectada con los eventos finales. Para entender esto, voy a ponerles unas citas que voy a leer bien rápido, simplemente para entender esto. Amén. Continúa, hermanito. Amén. Bueno, muchas gracias. Quizá unos 10 minutitos más, pero para que podamos entender. Pero si alguno necesita irse, yo creo que esto va a quedar grabado y lo pueden ver después. Entonces, estas citas una vez más nos van a ayudar a entender el problema que Kellogg tenía con los pastores y muchos líderes en ese momento, y por ende nos va a ayudar a entender por qué fue que se rechazó la obra médico y misionera, obviamente, y nos va a ayudar a entender por qué fue que Kellogg apostató. Y al apostatar se rechazó todo junto, ¿verdad? No solo Kellogg, que tenía que ser obviamente disciplinado, pero también la obra que él estaba haciendo, que era buena. Estas citas, una vez más, nos van a ayudar a entender eso y las voy a leer así, sin mucho contexto o comentario. Dice que todas estas citas son de Elena de White, dicho sea de paso. Dice, la obra misma que el doctor Kellogg ha estado dirigiendo es el tipo de obra que la totalidad de nuestras iglesias está obligada a realizar bajo una relación de pacto con Dios. Deben amar a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo. No voy a dar mucho comentario para avanzar, pero nada más ustedes con la ayuda del Espíritu Santo pueden internalizar lo que ella está diciendo obviamente en este contexto, porque todas estas citas fueron obviamente en este mismo tiempo. Ella sigue diciendo, esta obra, la obra médico-misionera o la obra de beneficencia social, como se le llamaba antes, esta obra es la que las iglesias han dejado sin hacer y no pueden prosperar hasta que se hayan apoderado de esta labor en las ciudades, en los caminos y en los vallados. Entonces los ángeles de Dios cooperarán con los instrumentos humanos y se inaugurará un sistema religioso para aliviar las necesidades de los seres humanos, sufrientes que se encuentran en necesidad, noten, física, mental y moral. Yo sé que muchos de nosotros podemos satisfacer las necesidades morales porque podemos dar estudios bíblicos, pero podemos satisfacer las necesidades físicas. Eso es. Y nosotros no podemos satisfacer las necesidades físicas si no guardamos, respetamos, valoramos y vivimos las 8 leyes de salud que el Señor nos ha dado. Porque es ahí donde se originan la mayor cantidad de enfermedades. La mayor cantidad de enfermedades, el 90% de las enfermedades viene por estilo de vida. Y tenemos que instruir a las personas, pero no podemos hacerlo si no vivimos. Y por eso es que muchos líderes no querían practicar esta obra. Porque vamos a leer que muchos líderes no querían aceptar el mensaje de salud. Y como no aceptaban el mensaje de salud, no podían practicar la obra médico-misionera. Y como no querían practicar la obra médico-misionera, se oponían a lo que Kellogg estaba haciendo, diciendo y predicando. Sigamos leyendo.
Hermanos míos en los Estados Unidos, en lugar de cuestionar y criticar al doctor Kellogg porque está realizando la clase de obra que hace, cuando cumplan con el servicio de Dios, cuando cumplan con el servicio que Dios les ha encomendado, estarán comprometidos de corazón y alma en realizar el mismo tipo de labor. Esto tendrá mucho más valor ante la vista de Dios que el que tanto se agrupen en Battle Creek, donde se convierten en enanos religiosos porque no realizan la obra que Dios les ha designado. Ella está diciendo, se predica mucho, están metidos ahí en Battle Creek, se visten de corbata todos los días, van los sábados, pero no están ayudando al prójimo. Se van a convertir, en inglés dice, un spiritual dwarfs, ¿verdad? Enanos espirituales. Sí, están llenos de conocimiento, pero no crecen. Esto ustedes pueden ver ahí la cita. Ella sigue diciendo, esta es otra cita, durante el mismo tiempo y todo relacionado con Kellogg. Dios no ha desamparado a su pueblo, pero su pueblo lo ha desamparado a él. Los que estaban en Battle Creek, está hablando a los líderes, deberían haber trabajado por aquellos que necesitaban su ayuda. El doctor Kellogg asumió la obra que ellos no hicieron. El espíritu de crítica mostrado hacia su labor, noten, no era hacia Kellogg, era hacia la obra, desde el principio ha sido muy injusto y ha hecho que su trabajo sea difícil. La falta de simpatía que sus hermanos le han mostrado ha preparado el camino para la labor que él ha estado realizando al criticarlos a ellos. El Señor no justifica ninguna obra de esa manera. Noten, Kellogg había empezado a criticar a los líderes y a los pastores de la iglesia, que eventualmente lo llevó a su apostasía, como respuesta a la crítica que él había recibido desde el principio. Así que esta cita no justifica lo que Kellogg hizo. Él es responsable de lo que hizo, pero nos da contexto en entender que la oposición que él estaba haciendo fue una tentación tan grande que no pudo resistir. Por eso es que la señora White nos dice en eventos finales que la persecución más difícil es la persecución desde adentro. Ella la llama persecution from within, la persecución de nuestros propios hermanos. Y muchos hermanos de Kellogg, líderes de la iglesia, estaban criticando su labor porque no querían aceptarla. Sigamos leyendo, la cita continúa. El pasado debería ser motivo de un profundo arrepentimiento. El Señor desea ahora que la obra médico-misionera sea reconocida como la mano de Dios que ayuda, pero esta obra se ha llevado a cabo con demasiada intensidad en un solo lugar. Eso fue obviamente en Chicago cuando Kellogg ya estaba haciendo esas cosas ahí y no haciéndola por todo lugar. Dice, cuando deberían haberse establecido plantas en muchos lugares, o básicamente lo que se refiere, plants, como les dije, esa cita está traducida. Dice, el Señor le ha dado al doctor Kellogg su obra. Es un hecho que nuestros ministros son muy lentos para convertirse en reformadores pro salud, ¿verdad? Y déjenme decirles que hoy, quizá no solo los ministros, pero los laicos, somos lentos para convertirnos en reformadores pro salud. Déjenme leer esta otra vez. Es un hecho, déjenme ponerles aquí. Dice, es un hecho que nuestros ministros son muy lentos para convertirse en reformadores pro salud. Y hoy ustedes pueden agregar ministros y laicos. Dice que a pesar de toda la luz que el Señor ha dado sobre este tema, y esto ha causado que Dr. Kellogg pierda la confianza en ellos. Interesante, podría contarles muchas historias de lo que los ministros hacían, pero no tenemos tiempo. Pero lo que ella está diciendo aquí es que como los ministros no quieren aceptar el mensaje de salud, le han hecho la obra imposible a Kellogg. Y como ellos no aceptan esto, Kellogg básicamente les ha perdido confianza. Eso es todo lo que está pasando. La cita continúa. Ella dice que su tardanza en la reforma pro salud ha creado en Kellogg, un espíritu de crítica. Y él los ha atacado de una manera impecable que el Señor no sanciona. ¡Wow! Es decir, los ataques que Kellogg le estaba haciendo a los ministros, el Señor no los sancionaba. ¿Por qué? Porque los ministros estaban atacando a Kellogg. Dice que él ha menospreciado el ministerio del evangelio, o a los predicadores, a los pastores, y en su consideración e ideas ha colocado la obra médico-misionera por encima del ministerio. He visto que al censurar a los ministros se han hecho comentarios que no han sido para la honra y la gloria de Dios. Entonces ella lo que está diciendo aquí
es que Kellogg, ese fue el error que cometió, él se llevó al otro extremo de llevar la obra médico-misionera y desatarla, quitarla del ministerio. Recuerden, en la obra médico-misionera es ministrar a las personas física, mental y espiritualmente. Si nosotros ministramos a las personas solo espiritualmente, estamos haciendo la obra incompleta. Y si ministramos a las personas solo físicamente, estamos haciendo la obra incompleta. Y hoy nosotros tenemos instituciones como ADRA, ¿verdad? Que solo hacen beneficencia social. Hoy se le llama justicia social, donde no se puede predicar el evangelio. Esto no es la obra médico-misionera. Tenemos muchos de nuestros pastores que son buenos dando estudios bíblicos o laicos, pero no saben nada de las leyes del cuerpo que nos ayudan a ser saludables. Esto no es la obra médico-misionera, está desligada. Y ella lo que está diciendo aquí, los pastores no querían hacer la obra de salud y eso llevó a Kellogg a perder confianza. Y después Kellogg llevó la obra médico-misionera y la desligó de la obra ministerial, haciendo que entonces esta cita que leímos al principio sea una realidad. La obra médico-misionera y la obra ministerial están desligadas. La pregunta es, ¿sigue siendo lo mismo hoy? Definitivamente que sí, porque hoy no hacemos esto o en mayor parte a manera institucional, a manera sistemática y a manera organizada. Claro, muchas personas, muchos de nosotros, algunas instituciones hacen esto de la mejor manera, Wildwood, Yushi Pines, Eden Valley, otras instituciones, pero todos nosotros como iglesia, como personas deberíamos estar haciendo esta obra para que las personas puedan ser ministradas y Jesucristo venga pronto. Mis hermanos, qué pena con ustedes, todavía tengo lo que pasó en 1893. Y no les voy a leer todo, solo voy a leerles lo que Kellogg dijo, como ustedes lo pueden ver aquí. En 1893 fue esta conferencia general donde todos los líderes vinieron a hablar, wow, Jesucristo viene pronto. Recuerden, estas citas que le leí fueron escritas antes y estaban recordando lo que pasó aquí. En 1893 Kellogg estaba bien. Kellogg era el Kellogg bueno. Y en 1893 Kellogg estaba haciendo todas estas cosas, el orfanato, las bandas de ayuda y todo lo demás. Él estaba haciendo la obra médico-misionera, estaba bien. Los líderes no querían saber nada de esto, porque eran lentos para aceptar el mensaje de salud. Y muchos de los líderes, A.T. Jones y otros, vinieron listos para predicar el mensaje del tercer ángel, predicar cómo el fuerte pregón ha empezado, para predicar que Jesucristo viene pronto y todo lo demás. Pero una persona, John Harvey Kellogg, predicó 8 sermones. Y en esos 8 sermones él le dijo, esperen. Esto no va a pasar. Jesucristo no va a venir. Y el fuerte pregón no va a continuar. La lluvia tardía no va a pasar. Eso fue lo que dijo. Hasta que no ayudemos a las personas que necesitan ser ayudadas. Y básicamente en todos los slides que tenía, tengo un resumen de todos los sermones. Ustedes pueden encontrar el libro en Disoso. Ahí está todo el sermón escrito. Todo. Y yo lo que hice fue un resumen de todos los sermones. Pero por cuestión de tiempo no los vamos a leer. Igual yo voy a tratar de hacer esto detrás de las escenas y publicarlo en el canal de Bedford Ministry si ustedes lo quieren ver, pero o compartir las presentaciones. Sí, voy a compartir las presentaciones con ustedes, se lo voy a mandar a la hermanita también y para que ustedes puedan ver esto. Pero como les digo, en estos sermones Kellogg hizo esto. Déjenme por lo menos leerles quizá los últimos 2 donde él déjenme leer el sermón más controversial. Déjenme ver. Por lo menos lo voy a leer uno ahí con el permiso de su tiempo. ¿Dónde está? Me parece que fue el sermón 6. Déjenme leerles el sermón 6, 7 y 8, que son los últimos que él predicó. Una vez más, recuerden, esos sermones fueron dados a todos los líderes de la Conferencia General en 1893, un año después, unos cuantos meses realmente, porque ella escribió esto en noviembre, unos años después de que Elena de White dijo que el fuerte pregón había empezado. En su sermón número 6 es una charla que se impartió el 13 de febrero y debido a las limitaciones de tiempo fue una continuación del tema de la tarde anterior. Kellogg comenzó reafirmando la necesidad de las buenas obras para una manifestación de la fe. Utilizando nuevamente las citas de Elena de White, se centró en Isaías 58, reiterando su postura de que los mandatos de este capítulo son un requisito previo para el fuerte clamor o el fuerte pregón, ¿verdad? Citó el comentario de Elena de White sobre Isaías 58, destacando que las bendiciones prometidas están condicionadas a la obediencia a estas instrucciones. Kellogg también utilizó la parábola del buen samaritano y el comentario de Elena de White sobre la misma para ilustrar las
obligaciones morales hacia los semejantes y la importancia de la benevolencia, o que se le empezó a llamar después obra médico-misionera. Pero en ese tiempo, recuerden, se les llamaban la obra del bien hacer, la obra de benevolencia. Enfatizó que en los testimonios hay más material sobre la benevolencia y la caridad que sobre casi cualquier otro tema, y concluyó afirmando que el fuerte clamor no se produciría mientras la Iglesia ignorara estas verdades importantes y continuara descuidando la instrucción dada durante muchos años. Vamos a dejarlo ahí y solo quería leer el sermón número 6. Como les dije, todos los sermones van a estar después disponibles en el canal o ustedes pueden también conseguir el libro. Kellogg dijo esto en 1893, mesecitos después de que Elena de White escribiera la cita. Y déjenme decirles, Kellogg no era profeta, pero tenía razón. ¿Por qué? Porque él entendía muy bien el mensaje de la justificación por la fe. Y entendía muy bien que la manera de predicar ese mensaje era a través de una revelación de Jesucristo. Y como la señora White nos dijo, yo no sé de una mejor manera de revelar a Jesucristo que por medio de la obra médico-misionera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy, mis queridos hermanos y hermanas? Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es prepararnos. Tenemos que prepararnos, estudiar la Biblia, amar a Jesús. Porque cuando amamos a Jesús, lo primero que va a entrar en nuestro corazón es amar a nuestro prójimo, ayudarle. Hay mucha necesidad en el mundo. La mayor de esa necesidad es física. La señora White nos dice que el mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Va a ser muy difícil para nosotros predicar en el 2026, 27, 28 o los años que nos quedan si no tenemos la habilidad, el conocimiento de ministrar a las personas de una manera física, de una manera mental, para después abrir esa cuña de entrada, abrir sus corazones y poder presentarles a Cristo. El Ministerio de Curación nos dice que el único método que nos va a traer éxito en evangelizar, en compartir con las personas, es el método de Cristo. Ella dice que lo que Jesús hacía, él se mingled, yo me lo sé en inglés, no me lo sé en inglés, pero dice que se mezclaba con las personas. Él satisfacía sus necesidades. Él les mostraba simpatía y después ganaba su confianza y después invitaba a las personas a seguirle. Mis hermanos, si nosotros no tenemos ni siquiera el amor de mezclarnos con las personas, si no podemos satisfacer sus necesidades, ¿cómo vamos a mostrarles simpatía? ¿Cómo vamos a ganar su confianza? ¿Cómo vamos a invitarles a seguir a Jesús? Por eso es que hoy más que nunca todos nosotros deberíamos aceptar la obra médico-misionera, y eso empieza en el corazón, porque ustedes saben que la obra médico-misionera es la obra de negarse a sí mismo. Es la obra de tener dominio propio y decir, no voy a comer esto. Voy a tomar agua. Voy a ser saludable para que Dios pueda usar mis energías y pueda servir mejor a las personas. Para que pueda ayudar a las personas cuando tienen necesidad. Yo pasé por eso. Yo tuve dolor de cabeza. Yo tuve enfermedad. Yo tuve diabetes y el Señor me restauró. Déjeme decirle cómo es que se hace. Porque cuando nosotros enseñamos a las personas a guardar las leyes naturales, les va a ser mucho más fácil guardar las leyes de Dios. Y eso Tyndale y Frécy lo conocían. Y lo sabían, pero bueno, no vamos a hablar de ellos en este tema. Y por eso es que así es como funcionan los niños. ¿Cómo ustedes saben cómo los niños aman a Dios? ¿Y cómo a los niños les es fácil guardar los mandamientos de Dios? Porque ellos guardan los mandamientos naturales y que les ponen sus padres, ¿verdad? Así que si nosotros, si las personas aprenden a guardar los mandamientos de la naturaleza, les va a ser mucho más fácil aprender a guardar los mandamientos de Dios. Si nosotros ayudamos a las personas que limpien su entendimiento con buenos hábitos, les va a ser mucho más fácil para ellos comprender y apreciar la verdad. Y cuando comprenden y aprecian la verdad, pueden tomar una decisión. Pero muchas personas hoy están con su entendimiento tan embotado, con tantos malos hábitos, que no aprenden, que no saben y que no aprecian la verdad. Por eso es que ese es nuestro trabajo. Y al mismo tiempo quiero terminar diciendo, mucho cuidado de no irnos a los extremos, porque Satanás es sabio. Y una vez de que nosotros empezamos a despertarnos con esta obra, podemos tener el extremo, podemos tener la tendencia de irnos al otro extremo como lo hizo Kellogg, ya sea por ataques o ya sea por conveniencia o por lo que sea, y nos olvidamos completamente de la obra. No, de la obra ministerial. No, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que predicar, tenemos que conocer nuestra palabra, los eventos finales, lo que está pasando en el mundo hoy, tenemos que dar estudios bíblicos y conocer. Pero también tenemos que conocer de salud. Y usted podrá estar diciendo, Esteban, pues bueno, yo estoy muy atrasado. Mis hermanos, nunca es tarde para comenzar. Hay libros, hay cursos, hay sermones, hay temas. Y lo más importante,
tenemos al Espíritu Santo, que nos enseña, que nos instruye, que nos reguarda, no sé cómo se dice en español, pero que nos convence y nos enseña. Así que pongamos las manos en la obra y personalmente, como familia y como iglesia, si tenemos influencia, tratemos de implementar esta obra que va a ministrar las necesidades de los demás para que podamos mostrar simpatía, ganar confianza e invitar a las personas a venir a Jesús, porque Él viene muy pronto y tenemos que estar listos y ayudar, preparar un pueblo para recibir al Señor. ¿Ok? Oremos. Señor, muchas gracias porque usted es bueno. Señor, discúlpenos que se nos alargó un poquito el tiempo, pero oramos, Señor, que por lo menos esto pueda servir como introducción para las personas que quieren saber más de este tema, puedan estudiar. Todos deberíamos saber más de este tema, Señor. Así que por favor ayúdenos a estudiar, a prepararnos, a conseguir más información y personalmente, Señor, a hacer lo mejor posible para ayudar a las personas, mostrar esta revelación de su gracia. Jesús sanó mucho más de lo que predicó. Jesús era un taumaturgo, como dice el Ministerio de Curación, era una persona que se preocupaba por las necesidades de los otros, pero que nunca se olvidó del reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a ser balanceados, no como Kellogg, no como los ministers, los pastores al principio. No, ayúdanos a venir y ser balanceados para que no pueda haber este peor mal en nuestras iglesias y podamos predicar el evangelio, despertar un pueblo, revelar la gracia, el amor y la justicia de Cristo y poder predicar este evangelio por testimonio. Y muchas personas se puedan transformar porque han visto el amor de Jesús en nuestras vidas y en la obra y en la forma en cómo les ayudamos. Bendiga a esta iglesia una vez más, este grupo de oración, y una vez más ponemos en sus manos todas las peticiones que se han presentado. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tuvimos que terminar el sermón porque esto era una presentación en vivo, pero les voy a dejar aquí un video donde leemos todos los resúmenes de los sermones de Kellogg. No se lo pierdan porque va a estar bueno. Podría decirse de esta manera que es la parte 4 de esta serie. Así que aquí se los dejo, vayan y lo vean. Que el Señor les bendiga y gracias por ver hasta aquí.